Mi hermano se burla de mi hija por tartamudear en su compromiso, y yo me salto la boda. Pero ahora está arrodillado frente a mi puerta rogándome que le ayude, después de que su prometida lo dejó plantado en el altar. Fue en el jardín de mis padres, durante la fiesta de compromiso de Marco, cuando mi hermano menor señaló a mi pequeña Emma de 9 años, y entre carcajadas le pidió que diera un discurso. «Vamos, sobrinita, cuéntanos qué piensas de tu tío favorito», dijo con esa sonrisa que yo conocía tan bien. La misma sonrisa cruel que usaba cuando éramos niños, y él sabía exactamente cómo lastimarme. Emma se puso de pie, su carita iluminada con emoción, sin darse cuenta de la trampa, y cuando abrió la boca para hablar, las palabras se atascaron como siempre lo hacían cuando estaba nerviosa. Y yo pienso que... Marco explotó en risas antes de que ella pudiera terminar, imitándola frente a todos los invitados. Pienso, dice, que tierno. Los 50 invitados se quedaron en silencio mortal, algunos riendo incómodamente, otros mirando sus copas de champán, y yo dejé caer mi copa de vino, que se hizo añicos contra el piso de piedra. La prometida de Marco, Daniela, se cubrió la boca con la mano, pero sus ojos brillaban con diversión, mientras mi hermano seguía imitando la tartamudez de Emma. Mi hija, con lágrimas corriendo por sus mejillas, corrió hacia mí y enterró su cara en mi vestido. Fue entonces cuando me levanté, sequé las lágrimas de Emma con mis manos y saqué del bolsillo de mi chaqueta un sobre blanco que había traído específicamente para este momento. Porque yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que Marco haría algo así. Siempre lo hacía. Siempre había sido el príncipe dorado de la familia, mientras yo era la hermana mayor responsable que debía aguantar todo en silencio. Caminé hasta donde estaba mi hermano, le extendí el sobre, y cuando toda la familia y los invitados miraban con curiosidad, dije con voz clara y tranquila: «Aquí está mi regalo de compromiso, Marco. Léelo cuando estés solo». Mi madre se levantó de su silla, pálida. «Luciana, no hagas una escena». Pero yo ya había tomado la mano de Emma y nos dirigíamos hacia la salida. Soy Luciana Torres. Tengo 37 años, y durante toda mi vida he sido la hija obediente, la hermana comprensiva, la que siempre cedía para mantener la paz familiar. Marco tiene 32 años y desde que nació ha sido el centro del universo de mis padres. Cuando él reprobaba en la escuela, era porque los maestros no lo entendían. Cuando yo sacaba las mejores notas, era lo mínimo que se esperaba de mí. Cuando él estrellaba el auto, mis padres le compraban otro. Cuando yo pedía ayuda para pagar la universidad, me decían que trabajara medio tiempo como hacen todas las personas responsables. Emma nació hace 9 años de un matrimonio que terminó cuando mi ex esposo decidió que la paternidad no era para él. Desde entonces, he criado sola a mi hija mientras trabajo como enfermera en el turno de noche del hospital municipal. Emma es brillante, dulce, increíblemente empática, y sí, tartamudea cuando está nerviosa o emocionada. Hemos ido a terapia del lenguaje durante 4 años, y ella ha mejorado muchísimo. Pero Marco siempre encontraba la manera de burlarse de ella en cada reunión familiar. Y mis padres siempre encontraban excusas para él. Es su sentido del humor, decía mi madre. No seas tan sensible, agregaba mi padre. Pero lo que nadie en esa boda sabía era que yo había descubierto algo sobre Marco 3 semanas antes. Algo que iba a destruir no solo su boda, sino toda la imagen perfecta que había construido. Esa noche, cuando llegué a nuestro pequeño apartamento en el 3er piso sin ascensor, Emma finalmente habló. «Mami, ¿por qué el tío Marco es tan malo que conmigo?» Se sentó en su cama abrazando a su oso de peluche gastado, el mismo que había tenido desde que era bebé. Me senté junto a ella, pasé mis dedos por su cabello castaño igual al mío, y le dije la verdad. Porque algunas personas, mi amor, disfrutan haciéndole daño a otros. Y tu tío Marco es una de esas personas. Ella asintió lentamente, procesando mis palabras con esa madurez que los niños desarrollan cuando han tenido que lidiar con crueldad. ¿Vamos a ir a su boda? La pregunta me golpeó porque yo ya había tomado esa decisión en el jardín de mis padres. No, cariño, no vamos a ir. Sus ojos se iluminaron con alivio. ¿En serio? ¿En serio? No voy a exponer a mi hija a alguien que la lastima. No me importa si es mi hermano o no. Esa noche, Emma durmió profundamente por primera vez en semanas. Yo, en cambio, me quedé despierta mirando el sobre idéntico al que le había dado a Marco, el que contenía copias de todo lo que había descubierto. 3 semanas antes del compromiso,
Había estado visitando a mi amiga Patricia, que trabajaba en el mismo hospital que yo, pero en el turno de día. Patricia es técnica de laboratorio, y ese día estaba particularmente alterada cuando nos encontramos en la cafetería del hospital. «Luciana», me susurró mientras se sentaba frente a mí con su bandeja de comida intacta. «Necesito contarte algo, pero no sé si debería». Yo había notado que Patricia estaba pálida, con ojeras profundas. «¿Qué pasa?». Ella miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. «Reconocí a alguien que vino al laboratorio esta mañana para hacerse análisis de sangre. Era tu hermano Marco». Yo me encogí de hombros. ¿Y? Tal vez tenía una orden médica. Patricia negó con la cabeza vigorosamente. «No era una orden médica común, Luciana. Era una prueba de ETS completa, y no venía solo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir?». «Venía con una mujer que definitivamente no era Daniela, su prometida. Yo conozco a Daniela, la he visto en las fotos de tu Facebook. Esta mujer era diferente, rubia, más joven, embarazada de al menos 5 meses a juzgar por su vientre». El mundo pareció detenerse en ese momento. Patricia continuó, su voz apenas un susurro. «Escuché cuando le pedían los datos para registrar las muestras. La mujer se llama Fernanda Ruiz, y cuando le preguntaron la razón de la prueba, dijo que estaba embarazada, y su pareja quería asegurarse de que ambos estaban sanos. Luciana, tu hermano estaba con ella, tomándole la mano, actuando como si fueran pareja. Sentí náuseas. ¿Estás segura de que era Marco?». Patricia asintió enfáticamente. «Completamente segura. Incluso lo llamó amor cuando salían del laboratorio. Y él besó su vientre embarazado. Durante los siguientes días no pude quitarme esa información de la cabeza. Marco se casaría con Daniela en 2 meses. Daniela, que provenía de una familia adinerada, cuyos padres estaban financiando toda la boda lujosa, la luna de miel en Europa, y le habían prometido a Marco un puesto ejecutivo en la empresa familiar de administración de propiedades. Marco, que nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses, finalmente había encontrado su boleto dorado, y aparentemente también tenía una amante embarazada. Contraté a un investigador privado, algo que me costó el sueldo de todo un mes, pero necesitaba pruebas concretas. El investigador, un hombre de 50 años llamado Tomás, que había sido policía antes de retirarse, me entregó un informe completo una semana después. Marco había estado viendo a Fernanda durante 8 meses. Ella trabajaba como mesera en el restaurante donde Marco supuestamente tenía reuniones de negocios 2 veces por semana. Fernanda tenía 24 años, vivía sola en un apartamento modesto que Marco ayudaba a pagar, y efectivamente estaba embarazada de 5 meses. El bebé era de Marco, según las conversaciones que el investigador había logrado grabar cuando seguía a Marco a las citas médicas prenatales. «Ella no sabe que me voy a casar», le había dicho Marco a Fernanda en una de las grabaciones. «Mi familia es muy tradicional, no lo entenderían. Pero después de la boda voy a decirles la verdad y voy a estar contigo y con nuestro hijo». Mentiras, todo mentiras. Marco no tenía intención de dejar a Daniela y su familia rica. Estaba usando a Fernanda tanto como estaba usando a Daniela. El sobre que le había dado a Marco en su compromiso contenía copias de todo. Fotos de él con Fernanda, copias de los registros del laboratorio que Patricia había conseguido arriesgando su trabajo, transcripciones de las conversaciones grabadas y la dirección del apartamento de Fernanda. También incluía una nota simple: «Tienes hasta la boda para decirle la verdad a Daniela, o yo lo haré». Sabía que Marco no lo haría. Su ego nunca le permitiría renunciar voluntariamente a su matrimonio ventajoso. Pero yo también sabía que tenía que darle una oportunidad, aunque fuera solo para poder decir que lo intenté. Los días siguientes al compromiso fueron un caos familiar. Mi madre me llamó 23 veces. Mi padre apareció en mi apartamento 2 veces. Marco me envió mensajes de texto furiosos llamándome entrometida y celosa de su felicidad. Pero ninguno de ellos mencionó el contenido del sobre. Marco claramente no había compartido esa información con nadie. Mi madre finalmente logró que yo contestara una de sus llamadas 5 días después del compromiso. «Luciana, ¿cómo pudiste hacer eso?». Su voz sonaba histérica. «¿Hacer qué, mamá? ¿Defenderme de que Marco humillara a mi hija frente a 50 personas?». Ella resopló impaciente. «Emma está bien. Es solo una niña. Lo superará. Pero tú arruinaste el compromiso de tu hermano con tu drama. Daniela está molesta. Sus padres están cuestionando si nuestra familia es apropiada». «Qué interesante», respondí con voz monótona.
Que te preocupe más la opinión de los padres de Daniela que los sentimientos de tu nieta. No seas dramática. Marco solo estaba bromeando. Tienes que aprender a reírte un poco de ti misma y de Emma. La vida es dura. Ella necesita aprender a tener piel más gruesa. Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que Marco hubiera hecho. Mi propia madre eligiendo al hijo que la había humillado sobre la nieta que había sido lastimada. Mamá, dije con voz temblorosa pero firme. No voy a ir a la boda de Marco. Hubo un silencio largo. ¿Qué dijiste? Dije que no voy a ir a su boda. Emma tampoco. No voy a exponer a mi hija a más crueldad de Marco. Mi madre explotó. Eres su hermana. Tienes que estar ahí. ¿Qué van a pensar los invitados cuando vean que su propia hermana no asiste? Que tal vez su hermana tiene una buena razón para no ir, respondí. Mamá, Marco es un adulto. Si quería que yo asistiera a su boda, no debería haber humillado a mi hija. Ella comenzó a llorar, usando esa táctica que siempre había usado cuando yo no hacía lo que ella quería. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. Criándote, dándote un techo, educándote. Mamá, me mudé de casa a los 18 años porque ustedes necesitaban la habitación para el cuarto de videojuegos de Marco. Pagué mi propia universidad trabajando 2 empleos mientras Marco vivía en casa gratis hasta los 28. No me hables de lo que han hecho por mí. Colgué el teléfono y lo apagué. Emma me miró desde el sofá donde estaba dibujando. ¿Estás bien, mami? Le sonreí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Sí, mi amor. Estoy perfectamente bien. La semana siguiente fue tranquila de una manera extraña. Sin las constantes llamadas de mi familia exigiendo mi tiempo y atención, Emma y yo establecimos una rutina hermosa. Cocinábamos juntas, veíamos películas. Ella practicaba su lectura en voz alta sin que nadie se burlara. Una tarde, mientras Emma hacía su tarea en la mesa de la cocina, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Luciana Torres? Era una voz femenina que no reconocí. Sí. ¿Quién habla? Hubo una pausa larga. Mi nombre es Fernanda Ruiz. Creo que necesitamos hablar sobre Marco. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo conseguiste mi número? Marco lo tenía guardado en su teléfono. Revisé su teléfono mientras dormía porque últimamente ha estado actuando muy extraño. Encontré mensajes tuyos de hace 2 semanas. Los mensajes donde le decías que sabías todo sobre mí y el bebé. Cerré los ojos, sintiendo que todo estaba a punto de explotar. ¿Qué quieres, Fernanda? Quiero saber si es verdad lo que dijiste en tus mensajes, que se va a casar con alguien más en 3 semanas. Su voz se quebró, porque él me dijo que su familia era tradicional y que por eso esperábamos para casarnos después del nacimiento del bebé. Nunca mencionó a otra mujer. Le dije a Emma que fuera a su habitación a jugar por un momento. Una vez que estuvo fuera de rango auditivo, le conté toda la verdad a Fernanda. La boda con Daniela, la familia rica, el puesto ejecutivo que le esperaba a Marco. Todo. Fernanda lloró durante 20 minutos mientras yo escuchaba en silencio. Soy una idiota, sollozaba. Renuncié a mi trabajo en el restaurante porque él dijo que me mantendría. Mi familia me rechazó cuando quedé embarazada de un hombre que no quería casarse todavía. He estado viviendo en ese apartamento que él paga, esperando como una tonta. Lo siento, Fernanda, dije honestamente. También siento que mi hermano sea un monstruo. Ella se rió amargamente. Tu hermano es peor que un monstruo. Es un mentiroso profesional. ¿Sabes qué me dijo la semana pasada? Que su hermana era una persona amargada y celosa, que no podía soportar verlo feliz. Que por eso habías inventado toda una historia en su compromiso, para arruinar su relación con su familia. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Por supuesto que Marco había convertido la situación para hacerse la víctima. Fernanda, ¿qué vas a hacer ahora? Le pregunté después de un momento. No lo sé. Estoy embarazada de 6 meses. No tengo trabajo. No tengo familia que me apoye. El apartamento está a nombre de Marco, así que técnicamente puedo quedarme aquí solo mientras él pague la renta. Pensé rápidamente. ¿Quieres vengarte? Hubo silencio del otro lado. Luego, con voz firme. Sí, quiero que sienta aunque sea una fracción del dolor que me ha causado. Le expliqué mi plan. Era simple pero devastador. El día de la boda, que sería en 2 semanas y media, Fernanda aparecería en la iglesia. No haría un escándalo dramático ni interrumpiría la ceremonia. Simplemente se sentaría en las bancas, con su vientre de 6 meses imposible de ocultar, y esperaría. Cuando Marco la viera, sabría que todo había terminado, y si por algún milagro lograba convencer a Daniela de ignorar a la mujer embarazada en su boda, entonces Fernanda se acercaría a los padres de Daniela después de la ceremonia y les contaría todo. Con pruebas, con los análisis del laboratorio que yo tenía,
con las transcripciones de las conversaciones grabadas. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Fernanda con curiosidad genuina. Ni siquiera me conoces, porque Marco ha lastimado a demasiadas personas que amo, y porque mereces saber la verdad y poder decidir tu futuro con información real, no con las mentiras de mi hermano. 2 días después, mi madre apareció en mi trabajo. Logró convencer a la recepcionista del hospital de que era una emergencia familiar. Me llamaron durante mi turno de noche, justo cuando estaba revisando los signos vitales de un paciente. «Tu madre está aquí», me dijo la enfermera de triage con expresión incómoda. «Dice que no se irá hasta que hables con ella». Bajé a la sala de espera, todavía con mi uniforme de enfermera, y encontré a mi madre sentada con los brazos cruzados, su bolso de diseñador sobre su regazo. Lucía impecable como siempre, con su cabello perfectamente arreglado y su maquillaje sin defectos. «Mamá, estoy trabajando. No puedes aparecer así». Ella se puso de pie. «Necesito hablar contigo ahora, Luciana. Es sobre tu hermano. Si es para convencerme de que vaya a su boda, estás perdiendo tu tiempo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya conocía ese truco. «Tu hermano está desesperado. Daniela está considerando cancelar la boda por tu culpa. Sus padres están presionándola para que reconsidere casarse con alguien de una familia tan problemática. Tienes que arreglar esto». «¿Yo tengo que arreglarlo?», repetí con incredulidad. «Marco humilló a tu nieta, mamá, a tu nieta. Y tú estás aquí pidiéndome que arregle su boda para que pueda casarse con una mujer mientras tiene una amante embarazada». Mi madre parpadeó confundida. «¿De qué estás hablando?». Entonces lo supe. Marco no le había contado nada del contenido del sobre. Había guardado ese secreto, probablemente destruyendo las evidencias, apostando a que yo no tendría el coraje de exponer a mi propia familia. «Pregúntale a tu hijo precioso sobre Fernanda Ruiz», le dije con voz firme. «Pregúntale sobre el bebé que está esperando. Pregúntale por qué necesitaba hacerse análisis de ETS 3 semanas antes de su compromiso». El rostro de mi madre se puso pálido. «Estás mintiendo. ¿Por qué mentirías sobre algo así? Tengo pruebas, mamá. Fotos, grabaciones, documentos del laboratorio. Todo estaba en el sobre que le di a Marco en su compromiso. ¿No te parece extraño que él nunca te mostrara lo que había adentro?». Ella negó con la cabeza vigorosamente. «No, Marco no haría eso. Ama a Daniela». Me reí sin humor. «Marco ama el dinero de Daniela y el puesto ejecutivo que su familia le prometió. No ama a nadie más que a sí mismo». Mi madre se quedó de pie en medio de la sala de espera del hospital, temblando ligeramente. «Si esto es verdad», susurró, «si realmente hay otra mujer embarazada, entonces finalmente tendrás que admitir que tu hijo dorado no es perfecto». Terminé por ella. «Y que quizás, solo quizás, yo tenía una buena razón para no querer estar cerca de alguien tan cruel». Ella se sentó pesadamente en una silla. «¿Qué voy a hacer?». «No es tu problema, mamá. Es el problema de Marco. Él creó este desastre. Él tendrá que lidiar con las consecuencias». Me di la vuelta para regresar a mi turno, pero ella me agarró del brazo. «Luciana, por favor. Todavía es tu hermano. Todavía es familia». La miré directamente a los ojos. «Emma también es familia, mamá. Y cuando tuviste que elegir entre defender a tu nieta o proteger a tu hijo, elegiste a Marco. Ahora vive con esa decisión». Me solté de su agarre y regresé a trabajar. Cuando terminó mi turno 6 horas después, ella ya no estaba en la sala de espera. Durante los siguientes días, me preparé meticulosamente. Hice copias adicionales de todas las evidencias contra Marco. Se las envié por correo certificado a Fernanda, junto con los nombres de refugios para mujeres embarazadas y organizaciones que podrían ayudarla a conseguir trabajo y vivienda después de que Marco inevitablemente dejara de pagar su apartamento. También investigué sobre los padres de Daniela. Resultó que el padre de Daniela, Roberto Salazar, era conocido por ser extremadamente religioso y conservador. Había donado millones a la iglesia donde se celebraría la boda. La reputación familiar era todo para él. Si descubría que Marco tenía una amante embarazada, no solo cancelaría la boda, sino que probablemente se aseguraría de que Marco nunca consiguiera otro trabajo decente en la ciudad. Mi teléfono sonó tarde una noche, 2 días antes de la boda. Era Marco. Dudé en contestar, pero la curiosidad ganó. «¿Qué quieres?». «Luciana». Su voz sonaba desesperada, algo que nunca había escuchado antes. «Necesito que me hagas un favor». «No. Por favor, escúchame. Sé que cometí errores. Sé que fui cruel con Emma y contigo. Pero soy tu hermano. Somos familia. No puedes destruir mi vida por un comentario estúpido». «¿Un comentario estúpido?».
repetí con voz peligrosamente tranquila. Marco, humillaste a mi hija frente a 50 personas. ¿La hiciste llorar? Y cuando mamá me pidió que lo dejara pasar, tú no hiciste nada para defenderla o disculparte. Cero. Ni una palabra de arrepentimiento. Lo siento, dijo rápidamente. De verdad lo siento. Fui un idiota. Pero por favor, no arruines mi boda. Daniela ya está dudando por toda la situación. Sus padres están presionándola para que me deje. Si aparece Fernanda, si se enteran del bebé, perderé todo. ¿Y qué hay de Fernanda? Pregunté. ¿Qué hay del bebé que viene en camino? ¿Planeabas desaparecer y dejarlo sin nada? Él guardó silencio por un momento demasiado largo. No lo sé. No había pensado tan adelante. Pensé que podría manejar ambas situaciones. Eres un cobarde, dije con disgusto. Y un mentiroso. Y un mal ser humano. Y yo no voy a ayudarte a salir de esto. Luciana, por favor, te daré lo que quieras. Dinero, una disculpa formal a Emma, lo que sea. Solo mantén a Fernanda lejos de mi boda. Me reí. No tengo control sobre lo que Fernanda haga o deje de hacer. Ella tiene su propia mente y sus propias decisiones que tomar. Pero te diré esto, Marco. Te mereces todo lo que está por venir. La mañana de la boda amaneció brillante y despejada. Era uno de esos días perfectos que la gente paga fortunas por tener para su ceremonia. Emma y yo pasamos el día haciendo cosas normales, cotidianas, reconfortantes. Fuimos al parque, comimos helado, vimos una película animada. Alrededor de las 3 de la tarde, hora en que la boda estaba programada para comenzar, mi teléfono empezó a explotar con llamadas y mensajes. Los ignoré todos. No fue hasta las 6 de la tarde que finalmente revisé los mensajes. Había 32 llamadas perdidas. 18 de mi madre, 8 de mi padre, 4 de mi tía y 2 de números desconocidos. Los mensajes de texto eran incluso más numerosos y progresivamente más histéricos. El primero era de mi madre. La boda está cancelada. ¿Estás feliz ahora? El segundo, de mi padre. Tu hermano está destrozado. Espero que puedas vivir con lo que has hecho. Mi tía había enviado, ¿cómo pudiste hacer esto a tu propia familia? Eres una vergüenza. Pero fue el mensaje de un número desconocido el que me hizo sonreír. Era de Fernanda. Gracias. Por primera vez en meses, siento que recuperé mi dignidad. Te lo contaré todo cuando nos veamos. Llamé a Fernanda esa noche después de acostar a Emma. Ella contestó al primer timbre. Luciana, no vas a creer lo que pasó. Su voz sonaba emocionada, liberada. Cuéntame todo. Llegué a la iglesia exactamente a las 3, como planeamos. Me senté en una de las últimas bancas, usando un vestido que dejaba mi vientre muy visible. La iglesia estaba hermosa, llena de flores blancas y velas. Todos los invitados lucían elegantes, ricos. Me sentí fuera de lugar por un momento, pero luego recordé por qué estaba ahí. Se detuvo para tomar aire. La música comenzó. La familia de Daniela entró primero. Su padre, ese hombre alto y serio que me miraba como si fuera basura, caminaba con orgullo. Entonces Marco entró con tus padres. Luciana, deberías haber visto su cara cuando me vio. Se puso completamente blanco. Tropezó. Literalmente tropezó con sus propios pies. Tu madre tuvo que agarrarlo del brazo para evitar que cayera. Me imaginé la escena y sentí una satisfacción profunda. ¿Qué pasó después? Marco intentó seguir adelante, como si no me hubiera visto. Se paró en el altar, sonriendo nerviosamente, pero seguía mirando hacia donde yo estaba. Los invitados comenzaron a notar. Escuchaba los murmullos. ¿Quién es esa mujer embarazada? ¿Por qué Marco la está mirando así? Parece que la conoce. Fernanda continuó su relato. Entonces la música cambió para la entrada de la novia. Daniela se veía hermosa, como una princesa de cuento de hadas. Vestido blanco con miles de brillantes, velo largo, ramo de rosas blancas. Pero cuando empezó a caminar por el pasillo del brazo de su padre, también me vio, y creo que supo inmediatamente quién era yo. ¿Cómo lo supiste? Por la forma en que miró a Marco. Fue una mirada de pura traición. Dejó de caminar a mitad del pasillo. Su padre intentaba tirar de ella suavemente, pero ella se quedó congelada, mirándome, mirando a Marco, conectando los puntos. Fernanda respiró profundo. Entonces hice lo que habíamos planeado. Me puse de pie, dejé que todos vieran mi vientre claramente, y caminé directamente hacia el padre de Daniela. Toda la iglesia se quedó en completo silencio. Podías escuchar una aguja caer. Le extendí un sobre, el mismo tipo de sobre que tú le habías dado a Marco en su compromiso. Le dije, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Señor Salazar, creo que debería saber que estoy embarazada de 6 meses del hijo de Marco. Aquí están las pruebas de paternidad, las conversaciones donde él me prometió matrimonio,
y los registros de todas las veces que él ha pagado mi apartamento mientras planeaba esta boda con su hija. Fernanda soltó una risa casi histérica. Luciana, la iglesia explotó. La madre de Daniela empezó a llorar. Los invitados se pusieron de pie, algunos para ver mejor, otros escandalizados. Daniela dejó caer su ramo de flores y se quitó el velo. Marco intentó acercarse a ella diciendo, «Puedo explicarlo», pero el padre de Daniela lo empujó lejos de su hija con tanta fuerza que Marco casi se cayó. ¿Qué hizo el padre de Daniela? Abrió el sobre ahí mismo, frente a todos. Leyó algunos papeles, vio las fotos, y su cara se puso roja de furia. Le gritó a Marco frente a toda la iglesia. «Criatura despreciable», le dijo. «Mi hija casi comete el error más grande de su vida contigo». Luego tomó a Daniela del brazo y empezaron a caminar hacia la salida. Fernanda hizo una pausa, pero Daniela se detuvo cuando pasó junto a mí. Me miró directamente a los ojos y dijo, «Gracias por salvarme de él». Luego se fue con su familia. ¿Y Marco? Tu hermano intentó seguir a Daniela, rogándole que escuchara, que todo era un malentendido, pero los padres de ella le dijeron que si se acercaba a su hija nuevamente, llamarían a la policía. Tu madre estaba llorando histéricamente. Tu padre parecía en shock. Algunos familiares intentaron defender a Marco, diciendo que tal vez las pruebas eran falsas, pero el padre de Daniela gritó que todo estaba verificado con fechas y firmas. Fernanda respiró. Me fui de la iglesia caminando con mi cabeza en alto, Luciana. Por primera vez en meses, sentí que tenía control de mi vida. Los días siguientes fueron un caos para la familia Torres. Aparentemente, el padre de Daniela no solo canceló la boda, sino que se aseguró de que todos en su círculo social supieran exactamente por qué. Marco, quien había estado construyendo conexiones profesionales, basándose en su futuro matrimonio con Daniela, de repente se encontró con todas las puertas cerradas. El puesto ejecutivo que le habían prometido desapareció. Las oportunidades de negocio, que había estado persiguiendo, se evaporaron cuando la gente no quería asociarse con alguien de tan baja moral. Mi madre me envió un mensaje desgarrador 3 días después de la boda cancelada. Tu hermano está destruido. No sale de su habitación. No come. Daniela cambió su número y bloqueó a toda nuestra familia en redes sociales. Los padres de ella están hablando con abogados para recuperar todo el dinero que invirtieron en la boda. Marco podría enfrentar una demanda. ¿Estás satisfecha? Le respondí. Pregúntale a Marco si está satisfecho con haber humillado a Emma. Pregúntale si está satisfecho con haber mentido a 2 mujeres simultáneamente. Pregúntale si está satisfecho con haber construido su futuro sobre engaños. Yo no hice esto, mamá. Marco lo hizo. Fernanda y yo nos encontramos en una cafetería una semana después de la boda fallida. Ella se veía diferente, más ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. He estado hablando con un abogado, me dijo mientras bebía té de hierbas, para establecer la manutención infantil. Marco va a tener que hacerse responsable del bebé, le guste o no. ¿Cómo te sientes con todo?, le pregunté. Libre, respondió inmediatamente. Por primera vez desde que conocí a Marco, siento que puedo respirar. Sí, estoy embarazada y soltera. Sí, no tengo trabajo todavía, pero tampoco estoy viviendo en una mentira. Y encontré un refugio para mujeres embarazadas que me está ayudando. Tienen programas de capacitación laboral, guardería, todo. Sonreí genuinamente. Me alegro por ti, Fernanda. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Sé que probablemente piensas que soy estúpida por haberme involucrado con un hombre como Marco. Y tal vez lo fui. Pero agradezco que me hayas dado la oportunidad de ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde, antes de que él me abandonara completamente después de que naciera el bebé. No creo que seas estúpida, le dije honestamente. Creo que Marco es muy bueno manipulando a la gente. Ha tenido toda una vida de práctica. Mi padre me llamó 2 semanas después de la boda fallida. A diferencia de mi madre, él había estado en silencio todo ese tiempo. Luciana, necesito hablar contigo. Su voz sonaba cansada, envejecida. Acordamos encontrarnos en un parque cerca de mi apartamento, neutral y público. Cuando llegó, noté que había perdido peso. Tenía más canas de las que recordaba. Tu madre y yo hemos estado hablando mucho. Comenzó sin preámbulos. Sobre Marco, sobre ti, sobre cómo criamos a ambos. Me crucé de brazos, esperando la defensa habitual de mi hermano. Pero para mi sorpresa, mi padre continuó. Nos dimos cuenta de que fallamos. Contigo, con Marco, con Emma. Le dimos a Marco todo lo que quería sin hacerlo trabajar por nada. Y a ti te exigimos perfección sin reconocimiento. Criamos a un hombre que cree que puede tener todo sin consecuencias.
y a una mujer que cree que tiene que ganarse el amor a través del sacrificio. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Marco está viviendo en casa nuevamente, continuó mi padre. No tiene trabajo. Daniela obtuvo una orden de restricción contra él después de que intentó contactarla múltiples veces. Los padres de ella están demandándolo por los gastos de la boda. Hablamos de casi $100,000. Y Fernanda presentó una demanda de paternidad. ¿Y? Pregunté fríamente. Y tu madre finalmente le preguntó a Marco sobre Emma, sobre lo que pasó en el compromiso. Él admitió que la humilló a propósito. Dijo que estaba celoso de la atención que tú le dabas a Emma, que quería ponerlas en su lugar. Mi padre se limpió los ojos. Una niña de 9 años, Luciana, humilló deliberadamente a una niña pequeña por celos. ¿Qué clase de monstruo criamos? Uno que ustedes crearon protegiéndolo de toda consecuencia durante 32 años, respondí sin emoción. Cada vez que Marco hacía algo malo, ustedes lo excusaban. Cada vez que yo señalaba su comportamiento cruel, me decían que era muy sensible. Le enseñaron que podía salirse con la suya con cualquier cosa. Mi padre asintió lentamente. Tienes razón. Y ahora estamos viendo el resultado de nuestros errores. Marco no sabe cómo funciona el mundo real, no sabe cómo mantener un trabajo, cómo asumir responsabilidad, cómo tratar a la gente con respeto, y es demasiado tarde para cambiarlo. Nunca es demasiado tarde, dije, sorprendiéndome a mí misma, pero el cambio tiene que venir de él, no de ustedes protegiéndolo nuevamente. Mi padre me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Puedes perdonarnos algún día? ¿A tu madre y a mí? Pensé en esa pregunta durante un largo momento. No lo sé, papá. Ustedes priorizaron a Marco sobre mí toda mi vida. Y cuando finalmente defendí a mi hija, me trataron como si yo fuera el problema. Eso duele de una manera que no se cura fácilmente. Él asintió con comprensión. Lo entiendo. Solo quería que supieras que tu madre y yo estamos asistiendo a terapia familiar. El terapeuta nos está ayudando a entender los patrones destructivos que creamos. Y cuando estés lista, si alguna vez estás lista, nos gustaría que Emma y tú se unieran a nosotros en alguna sesión. Me sorprendió eso. Mis padres, quienes siempre habían considerado la terapia como algo para gente débil, estaban buscando ayuda profesional. Voy a pensarlo, dije finalmente. Pero no prometo nada, y si alguna vez, Marco vuelve a acercarse a Emma o a decir algo cruel sobre ella, se acabó, no habrá más oportunidades. Entendido, dijo mi padre. Se puso de pie para irse, pero se detuvo. Para lo que sirva, estoy orgulloso de ti. Criaste a una niña hermosa y amable completamente sola. Tienes un trabajo estable. Eres fuerte y defiendes lo correcto. Debí haberte dicho eso hace años, pero te lo digo ahora. Esas palabras, que había esperado escuchar toda mi vida, finalmente llegaron. Pero ya no las necesitaba de la misma manera. Era agradable escucharlas, pero mi validación ya no dependía de ellas. Un mes después de la boda cancelada, recibí un mensaje inesperado de Daniela. Había conseguido mi número a través de una prima mutua. Luciana, sé que no nos conocemos bien, pero necesito agradecerte. Me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. He estado en terapia procesando todo, y mi terapeuta me ayudó a ver que había señales de alerta sobre Marco que yo ignoré por meses. La forma en que hablaba de su familia, especialmente de ti y de Emma, siempre con desdén. Cómo evitaba presentarme a ciertos amigos. Las reuniones de negocios 2 veces por semana que nunca podía explicar bien. Yo elegí no ver las señales porque quería creer en el cuento de hadas. Me respondió, no tienes que agradecerme, Daniela. Me alegro de que descubrieras la verdad antes de casarte con él. Ella escribió de vuelta. Hay algo más que deberías saber. Mis padres están procediendo con la demanda contra Marco por los gastos de la boda. Son $98,000. Mi abogado dice que tienen un caso sólido porque hay contratos firmados. Marco va a tener que pagar hasta el último centavo, aunque le tome años. Quería que lo supieras. También agregó, y quiero que sepas que tu hermano llamó a mi padre la semana pasada, rogándole que reconsiderara dejarme intentar arreglar las cosas con él. Le dijo que todo fue tu culpa, que tú habías manipulado a Fernanda para arruinar su boda porque estabas celosa de su felicidad. Mi padre le colgó el teléfono. Eso era típico de Marco, hasta el final, negándose a aceptar responsabilidad por sus propias acciones. Fernanda dio a luz a un niño sano 3 meses después. Lo llamó Mateo. Yo estuve con ella en el hospital, junto con 2 amigas que había hecho en el refugio para mujeres embarazadas. Marco no apareció. Cuando el hospital intentó contactarlo para registrar su nombre en el certificado de nacimiento, él se negó a responder llamadas. El abogado de Fernanda,
tuvo que obtener una orden judicial para la prueba de paternidad. Marco intentó argumentar que el bebé podría no ser suyo, pero la prueba de ADN demostró lo contrario con 99.9% de certeza. La corte ordenó manutención infantil. Marco, quien no tenía trabajo estable, fue obligado a pagar basándose en sus ingresos potenciales dada su educación. Cuando no pudo pagar, la corte comenzó a embargar cualquier ingreso que tuviera. Mi madre me contó más tarde que Marco había tenido que vender su auto deportivo, su computadora de alta gama y la mayoría de sus posesiones materiales para cumplir con los pagos atrasados. Emma y yo visitamos a Fernanda y al bebé Mateo una tarde. Emma, quien había estado practicando con su terapeuta del lenguaje cómo sostener conversaciones sin tartamudear tanto, le preguntó a Fernanda: ¿Tienes miedo de criar un bebé sola? Fernanda miró a Emma con ternura. A veces, pero entonces recuerdo que es mejor criar un bebé sola con amor que criarlo en una familia llena de mentiras. Y no estoy completamente sola. Tengo amigas, tengo apoyo y tengo a personas como tu mamá que me ayudaron a ver la verdad. Emma asintió sabiamente. Mi mami también me cría así sola y somos felices. Exactamente, dijo Fernanda sonriendo. La familia no siempre es sobre tener dos padres. A veces es sobre tener personas que genuinamente te aman y te apoyan. Meses pasaron. Mi relación con mis padres mejoró lentamente. Muy lentamente. Ellos continuaron con su terapia y gradualmente comenzaron a tratar a Emma con el amor y respeto que merecía. Mi madre le dio a Emma una disculpa genuina por no defenderla en el compromiso de Marco. Emma, con la sabiduría de los niños que han sido heridos pero que tienen capacidad de perdonar cuando el arrepentimiento es real, eventualmente aceptó la disculpa. Marco, por otro lado, nunca se disculpó, ni conmigo, ni con Emma, ni con Fernanda, ni con Daniela. Consiguió un trabajo en un call center, el único lugar que lo contrató después de que su reputación quedara destruida en toda la industria donde había intentado construir su carrera. Vivía en el sótano de mis padres, a sus 33 años, sin carro, sin ahorros, con deudas enormes entre la manutención infantil, la demanda de los padres de Daniela y los préstamos que había tomado en su época de vivir más allá de sus posibilidades. Lo vi una vez, 6 meses después del día de su boda fallida, cuando fui a visitar a mis padres. Lucía demacrado, con ropa arrugada, una sombra del hombre arrogante que había sido. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su mirada. No era arrepentimiento, era resentimiento. Todavía me culpaba a mí por su caída, no a sus propias acciones. La verdadera transformación llegó un año completo después del día del compromiso donde todo comenzó. Era la primavera nuevamente, y Emma había estado practicando incansablemente para el recital de poesía de su escuela. Su tartamudez había mejorado notablemente con la terapia, aunque todavía aparecía cuando estaba nerviosa. Pero lo más importante, Emma había aprendido a no avergonzarse de ella. La noche del recital, el auditorio de la escuela estaba lleno de padres, maestros y estudiantes. Emma estaba programada para recitar un poema que había escrito ella misma sobre la valentía. Cuando subió al escenario, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Para mi sorpresa, mis padres estaban sentados junto a mí. Mi madre tomó mi mano y la apretó suavemente. Emma se paró frente al micrófono, respiró profundo como le había enseñado su terapeuta, y comenzó. La valentía no es no tener miedo. La valentía es tener miedo, pero a hacerlo de todas formas. Su voz temblaba ligeramente, pero continuó. Mi mami me enseñó que la valentía es defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Que la valentía es proteger a las personas que amas, aunque otros no lo entiendan. Las palabras fluían más suavemente ahora, como si la emoción le diera fuerza. La valentía es decir no cuando todos esperan que digas sí. Es elegir el camino difícil porque es el correcto, no el fácil. Terminó su poema y el auditorio estalló en aplausos. Mi madre lloraba abiertamente a mi lado. Mi padre aplaudía con orgullo genuino. Emma bajó del escenario corriendo directamente hacia mí, sus ojos brillando con alegría. ¿Lo hice bien, mami? Lo hiciste perfecto, mi amor. Perfecto. Después del recital, mientras caminábamos hacia el auto, Emma sosteniendo su certificado de participación como si fuera oro, mis padres se acercaron. Emma, dijo mi madre arrodillándose para estar a la altura de mi hija, tu poema fue hermoso.
Y tienes mucha razón. Tu mami es la persona más valiente que conozco. Emma sonrió ampliamente. Lo sé. Es mi heroína. Esa noche, mientras acostaba a Emma, ella me preguntó, Mami, ¿crees que el tío Marco algún día pedirá perdón? Pensé cuidadosamente en mi respuesta. No lo sé, cariño. Algunas personas nunca aprenden, pero no necesitamos su perdón para ser felices, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No. Nosotras ya somos felices. Y tenía razón. Éramos felices. Mi trabajo en el hospital era estable y me habían promocionado a supervisora del turno nocturno con un aumento considerable. Emma estaba prosperando en la escuela. Había hecho nuevas amistades y su confianza crecía cada día. Mi relación con mis padres, aunque dañada, estaba en proceso de sanación genuina. Fernanda también estaba reconstruyendo su vida. Había completado un programa de capacitación como asistente dental y conseguido un buen trabajo. El refugio para mujeres le había ayudado a encontrar un apartamento asequible con subsidio de vivienda. Mateo estaba creciendo saludable y feliz. Ella y yo habíamos desarrollado una amistad genuina. Dos mujeres que habían sido dañadas por el mismo hombre egoísta, pero que se negaron a dejar que ese daño las definiera. Marco, mientras tanto, seguía en caída libre. Perdió su trabajo en el call center, después de 3 meses por llegar tarde constantemente. Encontró otro trabajo, luego otro, pero ninguno duraba. Mi madre me confesó durante una de nuestras cenas mensuales que Marco estaba viendo a otro terapeuta, uno especializado en narcisismo y comportamiento antisocial. El terapeuta dice que Marco tiene patrones de pensamiento muy arraigados, explicó mi madre con tristeza, que probablemente tomará años de trabajo intensivo para que aprenda a sentir empatía genuina y asumir responsabilidad real por sus acciones. Y solo si Marco realmente quiere cambiar, lo cual el terapeuta duda. ¿Y tú qué piensas, mamá?, le pregunté. Ella suspiró profundamente. Pienso que tu padre y yo creamos un monstruo. Le dimos todo, le exigimos nada, y ahora estamos viendo el resultado. Marco tiene 33 años, y apenas está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Esa es nuestra falla como padres. Aprecié su honestidad, aunque llegó años demasiado tarde. 2 años después del compromiso fatídico, recibí una invitación inesperada. Daniela se estaba casando, con alguien nuevo, alguien que había conocido en su grupo de terapia post-trauma. La invitación incluía una nota personal. Luciana, sé que nunca fuimos cercanas, pero me gustaría que asistieras a mi boda. Vas a ver a la mujer que ayudaste a salvarse de un matrimonio terrible finalmente encontrar el amor real. También me gustaría que Emma fuera mi florista, si ella está dispuesta. He escuchado de tu madre que es una niña maravillosa, y me encantaría conocerla apropiadamente. Mostré la invitación a Emma, quien ahora tenía 11 años, y cuya tartamudez había mejorado dramáticamente con años de terapia constante. ¿Qué quieres ir, mami? Solo si tú quieres, cariño. Es tu decisión. Ella pensó por un momento. Me gustaría. Suena como un final feliz de verdad, y lo fue. La boda de Daniela fue hermosa, íntima, llena de amor genuino. Su nuevo esposo, un profesor de literatura llamado Andrés, la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Emma cumplió su papel de florista con gracia y confianza, apenas tartamudeando durante toda la ceremonia. Cuando Daniela y yo hablamos brevemente durante la recepción, ella me dijo, gracias otra vez, Luciana, no solo por salvarme de Marco, sino por mostrarme que está bien poner límites, está bien decir que no, está bien priorizar tu propia paz mental sobre mantener a otros felices. De nada, respondí sonriendo, pero tú hiciste el trabajo duro de reconstruir tu vida. Eso fue todo tú. Ella negó con la cabeza. No, el primer paso fue tuyo. Tú me diste la información que necesitaba para tomar una decisión informada. Sin eso, estaría atrapada en un matrimonio miserable con un hombre que nunca me amó realmente. Mientras conducía a casa esa noche con Emma dormida en el asiento trasero, reflexioné sobre todo lo que había sucedido en los últimos 2 años. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado respeto propio. Había perdido la aprobación automática de mis padres, pero había ganado una relación más honesta con ellos. Había perdido a un hermano que nunca realmente me había valorado, pero había ganado la certeza de que había hecho lo correcto. Y sobre todo, le había enseñado a mi hija la lección más importante, que defenderse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia, que poner límites no es crueldad, es necesidad, que a veces el amor verdadero significa dejar ir a las personas que te lastiman, incluso si son familia.
3 años después del compromiso donde todo cambió, la vida había alcanzado un equilibrio que nunca había imaginado posible. Emma ahora tenía 12 años, y su tartamudez era apenas perceptible. Había ganado confianza no solo en su habla, sino en todos los aspectos de su vida. Se había unido al club de debate de su escuela, algo que jamás hubiera sido posible años atrás. La primera vez que la vi defender una posición frente a una audiencia completa, sin tartamudear ni una sola vez, lloré de orgullo. Mi relación con mis padres había evolucionado a algo que nunca pensé que sería posible: respeto mutuo. Ya no me llamaban esperando que resolviera los problemas de Marco o que ignorara sus faltas. En cambio, nuestras conversaciones giraban en torno a Emma, mi trabajo, sus vidas, temas reales y sustanciales. Mi madre había empezado a llevar a Emma a clases de pintura los sábados por la tarde, algo que hacía porque genuinamente disfrutaba pasar tiempo con su nieta, no por obligación. Mi padre había comenzado a ahorrar para la universidad de Emma, su forma de disculparse por todos los años que había priorizado a Marco sobre nosotras. Un sábado por la tarde, mientras Emma estaba en sus clases de pintura con mi madre, recibí una llamada de un número que reconocí pero que no había visto en mi pantalla en años. Era Marco. Mi primer instinto fue rechazar la llamada, pero algo me hizo contestar. «Hola, Luciana». Su voz sonaba diferente, más tranquila, menos arrogante. «Marco». Mi voz era neutral, sin emoción. «Sé que no tengo derecho a llamarte después de todo, pero necesito decirte algo y después de hoy no volveré a molestarte si no quieres». Esperé en silencio, sin darle la satisfacción de preguntar qué quería. «He estado en terapia intensiva durante 2 años y medio», comenzó. Al principio fue porque el terapeuta era un requisito de la corte para reducir mi deuda de manutención. Pero en algún momento, realmente empecé a escuchar lo que decía. Empecé a ver los patrones. Hizo una pausa. Me diagnosticaron con trastorno narcisista de la personalidad. El terapeuta me explicó que fue cultivado durante años de ser tratado como si el mundo girara a mi alrededor, nunca enfrentando consecuencias reales. Mamá y papá me dieron todo y nunca me exigieron responsabilidad. Y, pregunté fríamente, «Y quiero que sepas que finalmente entiendo lo que te hice. No solo en el compromiso con Emma, aunque eso fue imperdonable, sino durante toda nuestra vida. Te traté como si fueras inferior, como si tu existencia solo tuviera valor en cuanto me sirviera a mí. Humillé a tu hija porque en mi mente retorcida, cualquier atención que tú le dabas a ella era atención que no me estaban dando a mí». Su voz se quebró ligeramente. «No espero tu perdón, Luciana. No lo merezco. Pero necesitaba que supieras que lo entiendo ahora. Entiendo que eres una madre increíble, una profesional talentosa, y una persona con más fortaleza de la que yo alguna vez tendré. Y entiendo que el día que te alejaste de mí fue el día que finalmente empezaste a vivir de verdad». Me quedé en silencio por un largo momento. Parte de mí quería colgar, parte de mí quería gritarle todo el dolor acumulado de años, pero otra parte, la parte que había crecido y sanado en estos 3 años, simplemente sentía indiferencia. «¿Has visto a tu hijo?», le pregunté finalmente. Hubo un silencio largo. «Veo a Mateo una vez al mes. Fernanda me dio visitas supervisadas después de que completé un año de terapia y demostré consistencia con los pagos de manutención. No soy un buen padre. Todavía no, pero estoy intentando. Por primera vez en mi vida, estoy realmente intentando ser responsable de algo más que yo mismo». «¿Y Fernanda?». «Fernanda está prometida con un buen hombre que trata a Mateo como su propio hijo. Ella me permite ver a Mateo porque su terapeuta dice que es bueno para él conocer a su padre biológico, pero no confía en mí. Y no debería. Todavía no he demostrado que soy confiable a largo plazo». Marco respiró profundo. «Solo quería llamarte para decirte que tenías razón. Sobre todo, era un monstruo. Todavía estoy luchando con esos instintos egoístas todos los días. Pero al menos ahora puedo verlos, puedo reconocerlos, y quiero que sepas que lo siento. Siento cada cosa cruel que te dije, cada vez que te hice sentir menos. Siento sobre todo lo que le hice a Emma». Las palabras que había esperado escuchar durante años finalmente llegaron, pero descubrí algo sorprendente. Ya no las necesitaba. Mi sanación no había dependido de su disculpa. Había sucedido a pesar de su ausencia de ella. «Te escucho, Marco», dije finalmente. «Y aprecio que hayas hecho el trabajo para llegar a este punto de comprensión. Pero necesitas entender algo. No te perdono porque perdón implica que estamos bien, que podemos tener una relación nuevamente, y no es así. Lo que me hiciste, lo que le hiciste a Emma, dejó cicatrices profundas». Hice una pausa, «pero tampoco te guardo rencor activo. Simplemente he seguido adelante con mi vida. Tú no eres parte de mi mundo y no quiero que lo seas. Emma y yo estamos bien. Mejor que bien.
y no necesitamos tu presencia para estar completas. Lo entiendo, dijo suavemente, y lo acepto. Solo quería que supieras que si alguna vez, en cualquier momento, Emma quiere conocerme o hablar conmigo, estoy disponible, sin presión, sin expectativas, solo si ella lo quiere. Si Emma alguna vez expresa ese deseo, se lo haré saber, respondí. Pero no contengas la respiración, Marco. Ella ha construido una vida feliz sin ti. Tiene abuelos que finalmente la valoran. Tiene amistades sólidas. Tiene confianza en sí misma. No necesita a alguien en su vida que pueda potencialmente lastimar. Lo entiendo completamente, dijo. Luciana, una última cosa. Gracias. ¿Gracias por qué? Pregunté confundida. Por ser lo suficientemente fuerte como para decir no. Por poner límites. Por no dejar que mi comportamiento continuara sin consecuencias. La boda cancelada fue lo mejor que me pudo pasar. Perdí todo, sí, pero en ese proceso de perderlo todo, finalmente tuve que enfrentarme a quién realmente era. Y fue horrible ver eso. Pero necesario. Terminamos la llamada poco después. No hubo promesas de futuras comunicaciones. No hubo planes de reuniones familiares. Solo un cierre tranquilo de un capítulo doloroso. Cuando Emma regresó de sus clases de pintura esa tarde, mi madre entrando con ella cargando el nuevo cuadro de Emma, mi hija corrió hacia mí emocionada. «Mami, mira lo que pinté. Es nosotras dos en el parque». El cuadro era hermoso, simple pero lleno de amor. Dos figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano bajo un árbol. «Es perfecto, mi amor», dije abrazándola. Mi madre observaba la escena con una sonrisa suave. Emma me contó hoy que quiere ser terapeuta del lenguaje cuando crezca, para ayudar a otros niños que tartamudean como ella lo hacía. Mi corazón se llenó de orgullo. Emma había tomado su experiencia dolorosa, su lucha, y la había convertido en motivación para ayudar a otros. Esa noche, después de que Emma se durmiera, me senté en el pequeño balcón de nuestro apartamento con una taza de té. Pensé en todo el camino recorrido desde aquel día terrible en el compromiso de Marco. Había perdido lo que pensaba que era una familia unida, pero había ganado algo mucho más valioso: autenticidad. Ya no vivía mintiendo o pretendiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Ya no sacrificaba mi felicidad y la de mi hija por mantener una paz superficial. Había aprendido que a veces el acto más amoroso es alejarse, que proteger a tu hijo de la toxicidad, incluso cuando esa toxicidad viene de familia, no es egoísmo sino responsabilidad, que no tienes que prender fuego a ti misma para mantener a otros calientes. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Fernanda, enviándome una foto de Mateo en su 3er cumpleaños, rodeado de globos y pastel. «Gracias por darme el coraje de elegir una vida honesta para mi hijo», decía el mensaje. Le respondí con un corazón. Fernanda había tomado una situación imposible y la había convertido en una oportunidad. Había criado a Mateo en un ambiente de verdad en lugar de mentiras. Y ahora estaba construyendo una nueva familia con un hombre que genuinamente la amaba y valoraba. Los meses pasaron tranquilamente. Mi vida encontró un ritmo pacífico. Trabajo, Emma, mis padres en pequeñas dosis manejables, amistades genuinas. No hubo más drama, no más crisis familiares, no más llamadas desesperadas a medianoche. Era casi aburrido comparado con el caos de antes. Y era perfecto. Para el 4º aniversario del compromiso donde todo cambió, Emma y yo hicimos nuestra propia pequeña celebración. No celebrábamos la humillación, sino la transformación que había seguido. Hicimos un pastel juntas. Salimos a cenar a nuestro restaurante favorito, y esa noche Emma me preguntó: «Mami, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? ¿De revelar los secretos del tío Marco y no ir a su boda?» Miré a mi hija, ahora casi una adolescente, madura más allá de sus años gracias a todo lo que había experimentado y superado. «No, cariño, ni por un segundo, porque si no hubiera hecho eso, hubiera estado enseñándote una lección terrible. Te hubiera enseñado que está bien dejar que la gente te lastime, que está bien priorizar la comodidad de otros sobre tu propio bienestar. Y esa no es la lección que quiero que aprendas». Emma asintió. «Me alegro, porque tú me enseñaste que está bien defenderte, que no tienes que dejar que la gente mala te trate mal solo porque son familia. Y esa es la lección más importante que he aprendido». La abracé fuerte, sintiendo una gratitud abrumadora por esta niña extraordinaria que había crecido con tanta sabiduría a pesar, o quizás debido a, las dificultades que había enfrentado. 5 años después del compromiso, recibí una invitación a una reunión familiar grande. Era el aniversario de bodas número 40 de mis padres. Ellos querían celebrar no solo su matrimonio,
sino la familia que habían reconstruido después de casi perderla. La invitación incluía una nota de mi madre. Sé que estos últimos años han sido un viaje, pero mira dónde estamos ahora. Una familia real, honesta, que se trata con respeto. Por favor, ven y ayúdanos a celebrar eso. La reunión fue pequeña, íntima. Mis padres, Emma y yo, mi tía y algunos primos. Marco no estaba invitado. Había sido una decisión que mis padres tomaron después de mucha terapia, reconociendo que Emma merecía espacios donde pudiera sentirse completamente segura y valorada. Durante la cena, mi padre se puso de pie para hacer un brindis. Hace 5 años, nuestra familia casi se destruye. Cometimos errores terribles como padres, priorizando las cosas equivocadas, protegiendo al hijo equivocado de las consecuencias que necesitaba enfrentar. Miró directamente hacia mí. Luciana, pasamos décadas sin valorarte apropiadamente. Te exigimos perfección mientras le dábamos a tu hermano pases libres. Y cuando finalmente te defendiste, cuando finalmente dijiste, no más, casi te perdemos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero que todos aquí sepan que mi hija mayor es la persona más fuerte, más sabia, más compasiva que conozco. Crió sola a una niña extraordinaria mientras trabajaba turnos imposibles. Nos perdonó cuando no lo merecíamos. Y nos dio la oportunidad de ser mejores abuelos de lo que fuimos padres. Se volvió hacia Emma. Y Emma, mi hermosa nieta, tú nos enseñaste que la fortaleza no viene de hablar perfectamente, sino de tener el coraje de hablar en absoluto, que la verdadera valentía es ser auténtico, incluso cuando es difícil. Perdón por no protegerte cuando lo necesitabas, pero prometo que el resto de tu vida siempre te protegeremos. Emma tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero estaba sonriendo. Mi madre se puso de pie también. Yo también quiero decir algo. Durante años, medí el éxito de mis hijos por estándares equivocados. Marco tenía el trabajo prestigioso, el auto caro, la prometida de familia rica. Eso me hacía sentir orgullosa porque pensaba que reflejaba bien en nosotros como padres. Ella secó sus lágrimas. Pero Luciana, tú tenías algo mucho más valioso que Marco nunca tuvo: integridad. Trabajabas honestamente, criabas a tu hija con amor, mantenías tus promesas. Y yo estaba demasiado ciega para ver que eso era el verdadero éxito, que tú eras el verdadero éxito. La cena continuó con conversaciones ligeras y risas genuinas. Más tarde esa noche, mientras Emma dormía en el auto de regreso a casa, pensé en lo extraño y hermoso que era el concepto de familia. No siempre es sangre, a veces es elección. Fernanda era más familia para mí ahora que Marco. Las amigas que había hecho en los últimos años, que me apoyaban sin juicio, eran más familia que muchos parientes de sangre. Pero también aprendí que a veces, la familia de sangre puede transformarse, no siempre. Marco era prueba de eso, pero mis padres habían hecho el trabajo duro de cambiar patrones de toda una vida. Habían asistido a terapia durante años. Habían aprendido a establecer límites con Marco mientras creaban espacio seguro para Emma. Habían reconocido sus errores, no solo con palabras, sino con acciones consistentes. El cambio real era posible, pero solo cuando alguien genuinamente quería cambiar, no cuando era forzado o presionado a fingir cambio para mantener las apariencias. Marco había aprendido a usar las palabras correctas de la terapia, pero sus acciones nunca habían respaldado completamente esas palabras. Mis padres, sin embargo, habían hecho ambas cosas. 6 años después del compromiso, Emma estaba preparándose para entrar a la secundaria. Ya no tartamudeaba en absoluto. Su confianza era inquebrantable. Había sido aceptada en una escuela especializada para estudiantes superdotados, donde recibiría educación avanzada. Mami, me dijo una noche mientras hacíamos la cena juntas, quiero que sepas algo. ¿Qué es, cariño? Estoy agradecida por lo que pasó hace años. Sé que fue horrible en el momento, y odié cómo me hizo sentir el tío Marco. Pero si eso no hubiera pasado, tal vez nunca hubieras establecido límites. Tal vez todavía estaríamos yendo a reuniones familiares donde me sentía pequeña e invisible. Dejé de picar las verduras y la miré. Emma, nunca deberías haber pasado por eso. Lo sé. Y el tío Marco fue cruel. Pero tú me enseñaste algo increíble, mami. Me enseñaste que no tengo que aceptar que me traten mal, que puedo alejarme de personas tóxicas, incluso si son familia. Y esa lección ha cambiado toda mi vida. Cuando otros niños intentan burlarse de mí en la escuela, no me afecta como les afecta a otros niños, porque sé que su opinión de mí no define mi valor. La abracé, maravillada por esta persona extraordinaria en la que se había convertido. Eres tan sabia, pequeña. Aprendí de la mejor, respondió sonriendo. Esa noche, después de que Emma se durmiera, recibí un mensaje de Fernanda. Mateo preguntó por su padre hoy.
Le dije la verdad apropiada para su edad, que su papá cometió errores pero está trabajando para ser mejor. Quiere conocerlo. He arreglado una visita supervisada para la próxima semana. Le respondí, ¿cómo te sientes al respecto? Aterrada, admitió. Pero mi terapeuta dice que es saludable para Mateo tener la oportunidad de conocer a Marco, siempre y cuando sea en un ambiente controlado. Marco ha mantenido sus pagos de manutención consistentemente durante 3 años. Ha completado todos sus programas de terapia. Tal vez realmente ha cambiado, o tal vez no, pero Mateo merece la oportunidad de decidir por sí mismo, cuando sea mayor, qué tipo de relación quiere con su padre. Admiraba el coraje de Fernanda. Ella estaba eligiendo hacerlo difícil, lo maduro, dándole a su hijo acceso a su padre biológico, a pesar de todo el dolor que Marco le había causado. No porque Marco lo mereciera, sino porque Mateo lo merecía. Los años continuaron pasando. Marco mantuvo su compromiso con la terapia, con su trabajo estable como contador en una pequeña firma, con sus visitas con Mateo. Nunca regresó al hombre arrogante que había sido, pero tampoco se convirtió en alguien que yo quisiera en mi vida o en la vida de Emma. Y eso estaba bien. No todas las historias terminan con reconciliación familiar completa. A veces, el final feliz es simplemente vivir en paz, sin drama, sin toxicidad, rodeada de personas que genuinamente te valoran. Emma floreció, destacó académicamente, hizo amigas profundas y duraderas, desarrolló pasión por la psicología y el lenguaje. Cuando tuvo 15 años, comenzó a hacer trabajo voluntario en un centro local para niños con problemas del habla, usando su propia experiencia para ayudar a otros. Mis padres continuaron siendo abuelos presentes y amorosos. Nunca más priorizaron a Marco sobre nosotras. Nunca más excusaron comportamiento cruel con «es solo su personalidad» o «no seas tan sensible». Aprendieron, crecieron, cambiaron. Y yo aprendí que el perdón no significa olvidar o permitir que la gente vuelva a lastimarte. Significa soltar la ira que te consume mientras mantienes límites saludables. Significa reconocer el crecimiento cuando es real sin necesariamente restaurar completamente lo que se perdió. La vida que construí con Emma no fue la que imaginé cuando era joven y soñaba con una gran familia unida feliz. Fue mejor. Porque fue real, auténtica, construida sobre verdad en lugar de apariencias. Cada día era una elección de priorizar lo que realmente importaba. El bienestar de mi hija, mi propia paz mental, relaciones genuinas sobre superficiales. Y esa elección, que comencé a hacer aquel día cuando rechacé ir a la boda de Marco, fue la mejor decisión que tomé en mi vida. No fue la más fácil. Definitivamente no fue la más popular en ese momento. Pero fue la correcta. Y años después, viviendo una vida de paz, propósito y amor genuino, no me arrepentía ni un segundo. Emma tenía razón. A veces las cosas horribles que nos pasan se convierten en las mayores bendiciones disfrazadas. No porque el dolor fuera necesario o justificado, sino porque nuestra respuesta a ese dolor nos transforma en versiones más fuertes, más auténticas, más completas de nosotras mismas. El día que decidí que la paz de mi hija importaba más que la comodidad de mi familia, el día que decidí que mi dignidad valía más que mantener una ilusión de armonía familiar, ese fue el día que realmente comencé a vivir. Y nunca miré atrás.